Biden será el nuevo presidente de los COVID-19 can be characterized as a pandemic. Atacado por drones estadounidenses por orden del presidente Donald Trump. Han decidido apartarse del núcleo de la familia real e independizarse económicamente. Las personas infectadas por un virus misterioso podría ser muy superior al que se reportó. Un paciente en el estado de Washington fue diagnosticado con el virus de Wuhan o coronavirus. 3 bomberos estadounidenses murieron cuando se estrelló el avión cisterna. El basquetbolista Kobe Bryant estaría a bordo de este helicóptero. Por tercera vez, un presidente de Estados Unidos se libra de ser destituido. We only have 11 cases and they're all getting better. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. En Italia, los médicos trabajan contra el reloj para atender a los enfermos que ya han llenado a capacidad. Es que Nueva York ya supera el número de contagios a países como China o Alemania. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and it's... Please! Breathe again, please! $100,000 personas que murieron en 3 meses por un virus invisible. Puede ser el de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida hace 70 días. Hasta que esta mañana las autoridades encontraron el cuerpo de Naya Rivera. Solo en Estados Unidos los contagios son ya prácticamente 5.200.000. Joe Biden aceptó formalmente la nominación demócrata a la presidencia del Golfo de México. Se prepara para recibir a Marco y a Laura. Los incendios en la costa oeste avanzan devastando milla tras milla. El huracán Sal es posible que impacte en la misma zona que el huracán Laura hace apenas 2 semanas. Ruth Bader Ginsburg murió hoy a los 87 años a causa de un cáncer de páncreas. El presidente es trasladado al hospital tras dar positivo. But this was something that happened, and it's happened to millions of people all over the world, and I'm fighting for them. Joe Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Para que tenga una idea, tomó 10 días para ir de los 9 a los 10 millones de infectados. 2 millones de damnificados y cientos de miles de casas destruidas. El mundo del deporte llora la muerte de Diego Armando Maradona. Fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El número de fallecidos supera los 300,000. Dios nos los bendiga a todos. Lo que mirábamos en el video era los acontecimientos solo del último año, de lo que el mundo pudo vivir todo el 2020. En el año 2020, como a mediados, yo miraba unos memes en Facebook, como el primer trimestre, que decía que si nos podían devolver, si podíamos devolver el 2020 porque había salido como roto, estaba como que malo el año. Y todo esto, hermanos, todo lo que sucede es solamente lo que ya está predicho, lo que ya Jesús nos había advertido hace mucho tiempo atrás de lo que iba a suceder. Esa solo es una pequeña muestra de una pequeña parte del mundo, porque no terminaríamos el video si lo ponemos en todas las partes del mundo, en lo que sucede en África, en otros países. Básicamente nos enfocamos en hechos trascendentales que afectaron a nivel global y que de los cuales todos conocemos, ¿va? Pero cada día, hermano, nos sorprende lo difícil que se vuelve la vida. La sociedad en general se ha degenerado a tal punto que a veces, en lo particular, les soy honesto, me apena vivir en una generación tan depravada. La Biblia dice que no es sabio preguntar por qué estos tiempos son peores que los anteriores, porque nunca, dice la Biblia, preguntaremos de esto con sabiduría.
Sin embargo, siempre intentamos entender y siempre nos preguntamos por qué esto, por qué aquello. Jesucristo advirtió sobre estos tiempos. La Biblia está muy clara lo que va a suceder o lo que está sucediendo, ya está estipulado en la Biblia. Nosotros debemos estar conocedores de esto. Jesucristo está claro de cómo la sociedad se corrompería cada día más sin control alguno. ¿Y cómo sería un postrer estado de toda esta generación? Él identificó y les dio en aquel momento a los discípulos las respuestas, o al menos alguna sinopsis de qué es lo que deberíamos mirar, para identificar que su llegada o su venida estaba muy cerca. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde estaremos estudiando el día de hoy, del versículo 3 en adelante, vamos a leer desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Esto era como, miren, los edificios del templo, el templo era algo maravilloso, era tan bonito que tenía oro por un lado, tenía un mármol tan bonito y tan blanco que dicen que el mármol se podía identificar a leguas y se podía ver, ¿verdad? Lo blanco que parecía, que daba la impresión como que si fuera nieve la que tenía por encima. Entonces era un monumento bastante hermoso. Es como en la actualidad una de las maravillas del mundo es el Taj Mahal, que es tan blanco y tan perfecto y tan bonito que mucha gente va y lo visita. Bueno, el templo era algo excepcional, era un edificio increíblemente hermoso. Tenía 500 varas como por 500 yardas como por 400 yardas, era algo impresionante, bien grande. Entonces los discípulos, él se iba como que no mostrando interés en eso. Entonces los discípulos le dicen, vienen y le llaman la atención o quieren captar su atención, le dicen que mira el templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos se quedan pensando, ¿cómo es posible que todo esto tan bonito se vaya a caer o lo vayan a derribar? Y se quedan con la intriga. Cuando ya están un poquito lejos en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí le hacen tres preguntas. Primero le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Cuando el templo iba a ser destruido, cuando no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal, dice, habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es interesante, hermanos, para mí ver cómo Jesucristo, a pesar de conocer los tiempos, a pesar de que Él sabe el futuro, el presente, el pasado de cada persona, Él no responde directamente a la pregunta. Los discípulos le hacen algo, como una pregunta bastante literal, y esperaba una respuesta literal. Pero Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Pero ¿por qué Jesucristo diría esto? ¿Por qué Él inicia la respuesta diciéndoles que teníamos que tener cuidado, que nadie nos engañara? O sea, cuando dice mirad, es estar atentos, abran bien los ojos, tengan cuidado, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque van a haber muchas gentes intentando engañarnos. Miren, en la actualidad, para los jóvenes, es tan difícil, hermano. Yo comprendo a los jóvenes porque yo creo en mi tiempo había sus cosas que perturbaban, que lo apartaban a uno de la realidad. Las redes sociales iniciaron en el año de 2006, 2004, por ahí 2005, con la creación de Facebook. Antes de eso había otra red social que se llama Hi-Fi y otras redes que no tenían tanto impacto. Con Facebook, eso se vino a revolucionar. Y ahora los jóvenes, su fuente de noticias, su fuente de conocimiento y absolutamente todo está en Facebook. Para ellos el Facebook o el Instagram o en las otras redes sociales que existen, el TikTok ahora en la actualidad,
Hay mucha gente que pierde horas haciendo videos de TikTok y a muchos les pagan por eso. O sea, viven de eso, viven de las redes sociales y por hacer cosas que no tienen nada de productividad. Es absolutamente vano, ¿verdad? Pero por eso les pagan dinero. Entonces, ¿para qué? Para que creen contenido y que este contenido mantenga a la gente fuera de una realidad. Entonces, ¿qué es lo que se ve en TikTok? Solo cosas, tonteras y cosas que no llenan. Algunos que otros, porque yo me he dedicado a ver algunos que otros, es muy raro y ni tengo esa aplicación en mi teléfono. Pero algunos que otros tienen algo de productividad. Algunos se dedican a hacer TikTok y mandan mensajes cristianos, alguna prédica, hacen una oración, y eso es bonito, ¿verdad? Verlo en una red social. Pero el punto es, hermanos, que la distracción que esto genera, la perturbación que esto genera, es para engañar. O sea, no tiene otro propósito más que engañar, mantenerlos ausentes de una realidad que se vive en el mundo y poner nuestra mente en una realidad virtual. Y yo hablaba al principio de los jóvenes, pero en realidad es que ahora esto ya está proliferado. El Facebook, ya no solo los jóvenes, antes era algo de jóvenes. Ahora es a nivel global, eso se usa, es increíble la cantidad de usuarios que tiene a nivel mundial el Facebook, ¿verdad? Entonces uno vive conectado con eso, ahí se ven noticias, se ve, y solo proyectan lo que ellos quieren proyectar o lo que ellos quieren mostrar, ¿verdad? Entonces el engaño, hermano, está en la actualidad a flor de piel, no solo en estas cosas. Continúa Jesucristo y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, no hace mucho de esto, que yo escuché hablar, yo trabajaba para el hotel todavía, yo escuché hablar de José Miranda, creo que se llamaba el señor este. Él comenzó a decir de que él era Jesucristo y que a la vez era anticristo. O sea, él decía, yo soy Jesucristo, pero soy el anticristo. Leyendo un poco más la historia de este señor, me di cuenta, él se llama José Luis Miranda, me di cuenta de que allá por el año de 1986, él fundó una iglesia que se llama Creciendo en Gracia. Y él explicaba, ¿verdad?, que en su conversión se dio en el año de 1973 cuando él vivía en una ciudad en Massachusetts. Afirmaba que vio dos ángeles que venían hacia él y luego se manifestaba el cuerpo de Cristo en él. Entonces él comenzó a ganar adeptos diciendo de que él era el Cristo y de que él era el Cristo y de que él era el Cristo. Y tal fue así, ¿verdad?, que decía que para pertenecer a esa religión que él tenía, todas las personas tenían que tatuarse el 666. Llegó un punto del hombre que él dijo que que su cuerpo se iba a convertir y se iba a transfigurar y se iba a hacer no sé qué cosa sublime, iba a pasar de hombre a otro estado, y que todas las personas o todos los seguidores que tuvieran, ¿verdad?, todas las personas que le siguieran también iban a tener esa transformación y que incluso iban a poder traspasar las paredes. Entonces, la última aparición que él tuvo fue en el año de 2012 y posteriormente él murió ahí y ya no he escuchado hablar mucho más de él. Pero así como esta persona, han habido muchos, hermano, y vendrán muchos. Jesucristo dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y es palpable. En Honduras a este hombre le negaron, yo creo que vino una vez a Honduras, pero la secta esta la prohibieron en 2014, prohibieron eso, dijeron de que esto realmente no podía seguir porque atentaba contra los principios de los hondureños. El alcalde en aquel momento, Ricardo Álvarez, se puso un poco rígido y pues hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que cerraran esto, y en efecto se logró que esta secta no se siguiera proliferando. Pero esto solo es un ejemplo de lo que sucede. Yo he visto también en África cómo hay pastores. El otro día miraba a unos que decía que él no podía tocar el suelo porque él era divino, él era sagrado y era una especie de Cristo. Y entonces él no podía tocar el suelo, y cuando él se
se bajaba como para bendecir a las personas, a sus feligreses, la gente se tiraba en el suelo y ahí él se paraba sobre las personas, porque como él era demasiado santo, no podía pisar el suelo. Entonces sus zapatos se los limpiaban y eran todo un espectáculo, ¿va? De esta persona. Entonces el mundo en la actualidad, hermano, tal vez para nosotros, en esta sociedad en la que estamos, que es un poco más fácil para vivir la vida cristiana, no estamos viviendo este tipo de cosas, salvo el ejemplo que anteriormente les puse. Pero en la realidad es otra. Muchas personas en la actualidad están viviendo ya estas cosas, ¿verdad? Muchos de ellos, como el caso de Jesús Miranda, que no, la verdad es que no sé qué pasaría con esta iglesia. Pero mire cuántos adeptos llegó a tener esta iglesia, esta secta de Creciendo en Gracia, ¿verdad? Tuvo muchos adeptos, muchas personas que creían. Yo conocí a uno allá en Hondutel, que él andaba tatuado el 666, entonces me llamó un guardia y me dice, ¿qué opina usted de él? Me dice, y lo miro con el tatuaje del 666. Entonces yo solo lo observé, ¿va? Y él estaba como atento, como para que yo le dijera algo, como para... Estaba como a la expectativa y a la defensiva a la vez para ver qué yo decía. Y yo solo le hice una pregunta y le digo, ¿cree usted es satánico? ¿Usted cree en el diablo? Y me dice, el diablo no existe. El diablo no existe y el infierno no existe. Si usted me dice, cree que el diablo existe y que el infierno existe, entonces su Dios es un chabacán, me dice, que no puede destruir a Satanás. ¿Cómo va a creer que eso es posible? Me dice. Ya, le digo, o sea que usted no cree en la Biblia, le digo, lo que dice la señal de los 666. No, a mí no me venga con eso, me dice. El hombre estaba totalmente cegado, yo solamente le digo, bueno, la verdad es que pierdo mi tiempo con usted, no tengo nada que hablar, ¿verdad? Entonces, pero yo solo tuve ese contacto y la verdad es que en lo personal no sugiero que con este tipo de gente se tenga un tipo de plática de esto, que no se puede tener. Ahí están a la defensiva y además no tiene sentido convencer a un convencido. Hay muchas personas que se van, que actualmente se están yendo a una eternidad sin Cristo, que ellos sí necesitan, ¿verdad? Están ávidos de recibir la palabra de Dios. Continúa Jesucristo y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él empieza a detallar solo como las pautas. Miren, identifiquen esto, identifiquen lo otro. Es como dando los lineamientos, como cuando se va dando una receta. Primero hay que hacer esto. Después echarle otro poquito de sal. Después le agregas la harina. ¿Verdad? Poquito a poquito le dice, pero no, todavía no está listo el plato. Todavía hace falta. ¿Verdad? Todavía no es el fin, ¿va? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Estaba leyendo yo que hay una asociación, una institución allá en Estocolmo, en Suecia, que de acuerdo a ellos, en los 6.000 años de historia que hemos tenido, que tiene la raza humana, solo hemos tenido 25 años de paz. O sea, siempre han habido guerras y rumores de guerra. Siempre ha existido. Y si nos vamos a la historia, ustedes van a ver de que existió el Imperio Otomano, que los romanos, que el Imperio Medo-Persa, etcétera. Pero en la actualidad, en los tiempos postreros, lo más reciente, o por decirlo algo, lo que nosotros hemos estudiado más reciente, ha sido lo del siglo pasado, en el año de 1914, cuando se inició la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Jesús lo advierte en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La Primera Guerra Mundial se dio en el año de 1914, se levantó reino contra reino y siempre los mismos artífices, Alemania, Italia, etcétera, todos los países europeos, ¿va? Pero él continúa diciendo, y habrá pestes. La primera peste, creo que hubo en el siglo pasado, fue en el año de 1920, cuando se inició la fiebre española, que se le conoció así porque España fue el primer país en reconocer que había un problema de fiebre o de una pandemia, ahí se lo conoció como una fiebre española, pero en realidad se originó en otros lugares. Entonces fue algo terrible que mató a exagerado cualquier cantidad de personas, la fiebre española. Calcula que entre 50 millones de personas murieron por esta fiebre. Entonces, pestes, se produjeron hambres, las guerras, las consecuencias de la guerra, hermanos, son hambre, destruyen cultivos, destruyen países,
Alemania quedó destruida después de eso y le pusieron un montón de sanciones como consecuencia de la guerra, ¿verdad? Que por eso al final detona la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania no quería seguir con esas sanciones y se detona la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi comienza a hacer una solución diciendo de que no era posible que esas sanciones se dieran y que ellos tenían una solución. Entonces ganan muchos adeptos el partido y llevan a Hitler al poder, y bueno, ya sabemos que viene la Segunda Guerra Mundial, va, y con eso ocasionan más hambre, etcétera, etcétera. Y terremotos en diferentes lugares. Miren, estaba viendo yo los puntos, el otro día hay una aplicación que yo sigo, una página que estaba viendo los puntos, como los focos de epicentros de terremotos, ¿va? Cómo la Tierra está temblando en diferentes partes, y lo detallaban desde el año de 1978, cómo se ha incrementado la cantidad de terremotos que han habido, ¿va? Y es increíble, uno se asusta de ver cómo la Tierra está temblando. Algunos son imperceptibles, algunos temblores nosotros no los sentimos porque son bajos, pero el incremento de los temblores es exagerado. Uno se asusta cuando lo ve como con una radiografía o con una lupa. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, la destrucción acelerada de la Tierra, el calentamiento global y todo eso ha generado de que las placas tectónicas, que solo es las que vivimos, se muevan y ellas empiezan a moverse con una forma de sanar la Tierra, de curarse. La Tierra hace erupciones y tiene movimiento de placas en el interior del océano, por bajo del océano, y eso es lo que produce los terremotos, ¿va? Pero vemos, ¿va? Una vez más, que lo que Jesucristo venía diciendo, las predicciones que se han estado dando, pues se vienen dando. Y si vemos en la actualidad, para mostrar un ejemplo de la actualidad, porque estamos hablando mucho de historia, de 2020 para acá, ¿va? En el asesinato de Soleimani, del iraquí, que nos despertamos a la noticia, iniciando el año pasado, fue esa noticia, ¿va? Se creía que este iba a ser un líder, era un líder poderoso ahí en el Medio Oriente, y que él iba a liderar a un montón de naciones que podían hacerle una contra a Estados Unidos o iniciar una guerra potencial, ¿va? Entonces, pues bueno, Estados Unidos viene, actúa y lo mata. Si se recuerdan un poquito más de la noticia, estamos viendo un poco las noticias, nos daremos cuenta de que también estaba en un conflicto Estados Unidos con este Kim Jong-un por eso de las armas nucleares y el desarme nuclear, y hubo un despliegue en un momento. Trump hizo un despliegue de aviones, hizo un despliegue de armamento, etcétera, como para intimidar a Kim Jong-un, porque él decía que iba a hacer un ataque, iba a probar las armas nucleares nuevas que tenían, ¿va? Entonces, estos son hechos, hermanos, que son actuales. O sea, estamos hablando del año pasado para acá, ¿va? Entonces, esas son cosas. Y si nos vamos a las pestes, bueno, no tenemos que hablar del coronavirus. Yo creo que no es necesario que hablemos de eso, pero es una peste, hermanos, es una pandemia que nos ha venido a afectar y nos ha enlutado a muchos, ¿va? La Biblia se sigue cumpliendo y Jesucristo lo sabía. Jesucristo sabía que esto iba a suceder, ¿va? Él lo entendía, lo vio claro, ¿va? Y nos dejó las señales, ¿va? Para que nosotros estuviéramos alerta. Y Él nos advierte: mirad, que nadie os engañe. O sea, estén atentos, ¿va? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si usted considera, o si usted piensa, pucha, ojalá el mundo mejore, o el país de nosotros mejore, ojalá que venga un nuevo presidente y nos haga cambiar, no se equivoque, hermano, esto no va a mejorar. Esto, dice la Biblia, solo es principio de dolores. Jesucristo lo sabía, el maestro nos lo advirtió, y no tenemos que tener esperanza en tiempos mejores, como que la sociedad va a despertar un día y vamos a mejorar. Cada día esto se va a ir degenerando. Yo sigo bastante a un personaje que se llama Emmanuel Dalán. Me parece un tipo de intelectual, y él habla bastante sobre lo que está pasando en Argentina. Él es alguien de medios en Argentina, y lo he seguido por este caso que ha habido de las muchachas estas que están peleando por el aborto legal, el feminismo en general, ¿va? También de la gente, porque ya la gente se cree muy intelectual y no creen en Dios, algunos creen en ser ateos,
y he visto cómo él desenmascara los ateos y cómo con teorías actuales, ¿va? Como por ejemplo el genoma humano, le saca cosas actuales de cómo se ve que la sociedad desconoce todas estas cosas, que solo se dejan guiar por algo populista, por una idea, por algo que alguien les implantó, pero en realidad no tienen ningún principio, no tienen nada fundado, ¿va? Entonces, la sociedad, si estos son los jóvenes, yo miraba niñas ahí de 14 años, 15 años, esta es la sociedad que va creciendo, ¿va? Esta es la sociedad que tiene influencia a través de TikTok, a través de las redes sociales, ganan adeptos para este tipo de movimientos que lo que hacen nada más es degenerar la sociedad, ¿va? Y el objetivo final es que los seres humanos no se reproduzcan. Ellos promueven el homosexualismo, se promueve el lesbianismo y ahí pues no hay reproducción, va, y la especie se va aminorando, va, porque de acuerdo a un plan que tienen unas gentes locas ahí, dicen que entre menos humanos hayan, pues es mejor. Algunos creen que este virus del coronavirus fue algo creado, que no fue algo que en realidad nació, sino que fue algo creado y suelto para exterminar a una cantidad de la población, va. Son teorías conspiracionales, no es nada comprobado, pero que tienen su lógica. Entonces, como usted puede ver, los hechos reales muestran que el mundo no va a mejorar. El mundo se va a ir degenerando y se va a ir degenerando y se va a ir degenerando. Ahí Jesucristo lo dijo, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Estaba viendo yo esta parte, la usa bastante mucha gente para decir de que la salvación se pierde, porque aquí Jesucristo dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nada más desviado de la realidad. Aquí lo que Jesucristo está afirmando es que los que perseveramos somos los salvos. O sea, Él está confirmando que el perseverar es una muestra de alguien que va camino a su salvación o que ya tiene la salvación. Entonces, por eso dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, el versículo 2, hermanos, me llama la atención porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me pongo a pensar, miren, ahora en la actualidad, el otro día veníamos nosotros de Copán, y yo miraba gente que me pedía jalón, y decía, no te voy a dar jalón, y seguía, ¿va? Aparte de que no tenía espacio en el carro, pues veníamos llenos, yo los observaba y decía, no les voy a dar jalón, y seguía, y después quedé meditando en eso. Antes era muy común en mi pueblo, que alguien que fuera de jalón, se paraba a la esquina y cualquier carro se detenía y lo llevaba. Lo regresaba al pueblo de donde viniera o lo sacaba del pueblo. Es un pequeño ejemplo de cómo el amor se ha ido enfriando. ¿Pero por qué? Porque la maldad en el mundo se ha incrementado al punto tal que se escuchan historias que si usted le da jalón a alguien, no es el primero que le han puesto una pistola y lo han matado, le han quitado el carro o lo han secuestrado o cosas como esa, ¿va? O cómo no ahora es común observar que un hijo mata a un padre, o que un hijo viola a una madre, o que un padre viola a su hija. Pero ahora eso es común, son noticias diarias que antes no se daban tanto, que vemos una prueba más de cómo el degenere de la humanidad se viene dando porque la gente no quiere saber nada de Dios. Y cuando uno está sin Dios, entonces sencillamente el mal se multiplica. Entonces el amor se va enfriando porque uno va teniendo miedo de los tiempos y aparte de eso, ya nosotros nos hemos acomodado como cristianos al punto tal de que nos cuesta hablar de Cristo, nos cuesta compartir un versículo. Pasamos todo un día, nos levantamos 24 horas y no tenemos la delicadeza de hacer una llamada a algún hermano para ver cómo está o hacerle una visita a un hermano. Y ahora la excusa que usamos, no, es que es por la pandemia, es por el coronavirus. No mintamos, hermanos, miren, seamos honestos, seamos reales. Usted no visita a otro hermano, usted no hace nada para Dios,
o no hace algo para Dios durante un día, sencillamente porque no quiere, porque está cómodo en su casa, porque el tiempo lo ha absorbido, porque su amor se ha enfriado. ¿Va? Es tan fácil. Las redes sociales sirven para pervertir, pero también sirven para edificar. Es fácil compartir un versículo con alguien que de repente lo leyó y dijo, pucha, qué bien me hizo sentir esto. ¿Verdad? Qué bueno. Gracias a Dios por este versículo. De repente uno publica algo y no se da cuenta de la bendición que eso trae para otras personas, o una llamada telefónica. Si no quiere visitar, llámale a alguien. Hermano, ¿cómo está? Si no somos capaces de llamar a nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo vamos a llamar a una persona que esté por fuera y le vamos a hablar de Cristo? Es improbable, ¿va? Entonces el amor se va enfriando, hermano. El amor se va enfriando. Pero dice la Biblia, más que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero creer que todos los que estamos aquí en esta noche somos perseverantes, somos gente salva, que va perseverando, que va hacia adelante, siguiendo los principios bíblicos, siguiendo los caminos de Dios para lograr el premio, el supremo llamamiento, como decía Pablo. ¿Va? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mirando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigamos hacia la meta, hermanos. No nos descuidemos. No nos descuidemos, ¿va? Continuamos, vamos a saltarlos un poquito hasta el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. El siglo pasado apareció alguien diciendo de que Jesucristo iba a venir en el año de 1868, me parece que leí. Se llamaba William Miller, esta persona que afirmaba que Jesucristo iba a venir en el año de 1868 y él lo afirmaba y según él era algo correcto. Y pues muchas gentes le creyeron. ¿Sabe por qué la gente cree en la mentira, hermano? Porque la verdad se predica bien poco y porque la gente está ávida de conocer de algo. Miren, para todas las personas es fantástico conocer el futuro. Todo el mundo quiere saber, banda de adivinos. Muchas personas han tenido éxito allá en México. Yo veo cómo los brujos tienen tanto éxito porque ellos adivinan que una mujer va porque quiere saber qué está haciendo el esposo, o con quién me voy a casar, o si voy a tener dinero en el futuro, o qué profesión voy a tener, etc. El futuro es algo que nos atrae y nos apasiona. Pero si vemos acá a Jesucristo, Él es detallista en ciertas cosas, pero también es como que oculta muchas otras. Y Él lo dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Hermanos, conformémonos con hacer la voluntad de Dios hoy, el día de hoy. Miremos qué hicimos desde que nos levantamos hoy, en la madrugada o tarde, como usted sea que se levante, hasta la hora postrera. ¿Qué hicimos hoy para Dios? ¿Qué cosa hicimos que nos identifica como personas que estamos perseverando hasta el final? ¿Qué cosa hemos hecho para agradar a Dios el día de hoy? Miren, no tiene que hacer cosas excepcionales como salir por la calle con la Biblia debajo del brazo y ir a predicar a un montón de gente. No es necesario. Con solo usted que haga una llamada a una persona, o con solo que visite a alguien, con solo que le lleve la ayuda a otro. Hay personas que lo van a llamar y le van a pedir una ayuda económica. No tiene que darle 10,000, 100,000 empiras. Si usted tiene 100, prestes o los regales o lo que Dios disponga en su corazón. Pero que nuestra meta sea agradar a Dios cada día con algo,
porque de esa forma nos mantenemos en sintonía con Él. Y Dios, estamos conectados con Él de alguna forma, ¿va? Y de esa forma trabajamos para Dios. De esa forma mostramos a otros que Cristo vive en nosotros, ¿va? Y de esa forma perseveramos hacia el supremo llamamiento, como decía Pablo. Más como en los días de Noé, sigue diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y mire, y no entendieron, más como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Y él lo detallaba. Ahora, miren, ahora hay más, los divorcios y los casamientos están a la orden del día. Y nuestros modelos, ¿verdad? Los que proyectan en las redes sociales, las noticias, es que ahora ha habido sonada en los últimos tiempos. Yo entraba a Facebook y miraba que Jennifer López aparecía con su nuevo novio y que el anterior, y sacaba una gran diferencia entre el nuevo y el anterior. Y esa mujer ha tenido cualquier cantidad de hombres, ¿va? Pero es el modelo de muchas mujeres a seguir, porque así como votar algo, ¿va? Ella se deshizo de su novio anterior y ahora anda con uno nuevo, ¿va? Y ese es el modelo a seguir. ¿Va? Y se casa con uno y se deja con otro, y ahí vienen los famosos casándose y divorciándose. Y no solo los famosos, si usted entra también en las redes sociales, usted va a ver un montón de gente que pasa casándose, y que en bodas y pasan ahí las fiestas, va y salen luciendo sus vestidos elegantes, comiendo y bebiendo. Todo el mundo quiere proyectar en las redes sociales que están bien, ¿va? Que comen, que beben, salen unos tomando, salen unos en fiestas, etcétera, ¿va? Más como en los días de Noé, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, ¿va? Nadie entendió. Así como en la actualidad no entienden, hermano. La maldad es grande, la maldad se ha incrementado, el amor se ha enfriado, y nosotros que somos los llamados a hacer luz para esta generación perversa, estamos muy cómodos en nuestra casa, sentados, también estamos comiendo, también estamos bebiendo. Yo no estoy diciendo que usted está bebiendo bebidas alcohólicas, pero pues algo tiene que tomar, va, toma agua, lo que sea, o refresco, lo que sea, pero estamos comiendo, estamos viendo, estamos muy cómodos, ¿verdad? Y no estamos intentando ganar a personas para Cristo, que al final es el propósito que nosotros tenemos, servir a Dios. Jesucristo les dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Mas toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Él nos dio esa orden. Él nos encomendó esa misión. Él tuvo una misión. El otro día yo escuchaba y le decía a mi esposa, mira, le escuchaba esto. Estoy estudiando el libro de Juan y escuchaba el día en que Jesucristo oró por sus discípulos. Qué oración tan bonita, hermano. Es algo que me conmovió solo de escucharlo. Le digo, decía a Gaby, escuchar esta oración. Y la escuchamos juntos, va, y lo pusimos en audio en la Biblia. Y qué bonito cómo Jesucristo ora por sus discípulos y cómo le decía al Padre, Padre, eran tuyos, pero tú me los diste. Y de lo que me diste, le dice, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, va, que ya sabemos quién es. Va, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Va, él oró, y no oro solo por esto, le dice, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, qué oración tan bonita. Si los discípulos hubieran callado, hermano, nosotros no hubiéramos conocido de la historia de Jesucristo. Pero gracias a Dios por su vida, porque ellos hablaron. Y nosotros ahora conocemos a nuestro Salvador y le alabamos y le adoramos. Pero así como usted conoce, también otras personas tienen que conocerle. Pero ¿cómo le van a conocer si no les hablamos? Si no les compartimos? ¿Cuánta gente, hermano, nos está yendo del mundo sin Cristo, a una eternidad sin Dios? Yo todavía no entiendo cómo eso no nos mueve a nosotros para ir y hablarle a las personas, para compartirles del amor de Cristo, decirles que hay un infierno, que hay una realidad, que Jesucristo viene pronto y que debemos arrepentirnos. Pero no, nosotros también estamos como en los días de Noé, estamos bien cómodos, pensando en nuestros negocios, pensando en cómo hacer más dinero,
pensando en cómo tener mayor comodidad, pensando en la educación de nuestros hijos, y no pensamos en nadie más que no sea nosotros y nuestro pequeño círculo. Estamos tan faltos de amor que nos encerramos solo en nuestra casa porque hay que cuidarnos de la pandemia y no somos capaces de hacerle una llamada a alguien para hablarle del nombre de Cristo. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanos. Continúa el versículo 44, voy a avanzar un poquito porque llevo varios tiempos. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tengamos cuidado, hermanos, que nosotros no estemos en estas personas que está hablando Jesucristo. Mantengámonos dependientes de Dios. Mantengámonos dependientes del Señor Jesús, mantengámonos pensando, pendientes de las noticias, esperando la venida del Señor. Porque yo le hago una pregunta, ¿qué siente usted cuando piensa en la venida de Cristo? Usted piensa con gozo y dice, qué bueno que el Señor va a venir, qué bueno que Cristo pronto venga, ojalá que Cristo no falte o no tarde. O usted piensa y dice, no. Todavía no, va a tardar en venir como el siervo el siervo malo del cual habla Jesucristo. No tarda en venir. No, ahorita yo puedo relajarme, puedo cometer uno que otro pecado, puedo darme este lujo por aquí. No pasa nada, ¿verdad? Nos olvidamos de los mandamientos de nuestro Señor Jesús y solo nos dedicamos a nosotros. Cuidado con que nosotros no estemos ahí. La venida de Cristo está más cerca cada día. Habíamos pendientes decía mi papá, del reloj profético que era el pueblo de Israel. Habíamos pendientes como todo lo que pasa en el mundo, la guerra y todo lo demás, el centro es Israel. Miren la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo comenzó? Hitler con los israelitas, les pegó un odio contra los israelitas increíble. La historia de Israel, cómo Dios elige a Israel, su nación, una nación pequeñita, que en 1947, llegando al 48, se constituye como una nación, ¿verdad? Y después cómo lo han atacado y han venido guerras contra Israel, y desde ese tiempo Estados Unidos ha estado protegiendo a Israel, y sigue protegiendo, ahí está, mira, ahí sí. El reloj profético nuestro es Israel. Vivamos pendientes de las noticias, vivamos pendientes de hacer la voluntad de Dios, de seguirle, de servirle, de hacer cosas pequeñas, pero que se vuelven costumbre, cosas como lo que les dije antes, una llamada, una visita a un hermano, una palabra a alguien que está necesitado. Si tiene que darle usted 20 lempiras a alguien, déjeselo, hermano, eso no le quita nada. Si tiene que compartir de su comida, invitar a alguien a comer, invítelo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo usted a un hermano en su casa comiendo? No, es que la pandemia. No me vengan con ese cuento. Miren, es increíble cómo nosotros somos buenos para asistir a ciertas reuniones, para ir a un mall, para ir a un parque, pero no a la iglesia, no porque hay pandemia. Donde un hermano no, porque hay pandemia. A un hermano no lo invito porque hay pandemia. No seamos hipócritas, hermanos. Seamos congruentes. Hagamos el trabajo que Dios nos encomendó. Como conclusión, la venida de Cristo debe ser el anhelo de todo aquel que vive en comunión constante con Dios. Debe ser el anhelo de toda la iglesia en general. Mientras esperamos su venida, la Biblia nos dice que debemos, en Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor Dios y Padre Celestial que está en el cielo, le doy gracias, mi Dios, en esta hora, por este tiempo que usted nos ha dado. Muchísimas gracias, mi Señor, porque
usted nos ha permitido hoy hablar y recordar de aquellas palabras, Señor Jesús, que usted le dijo a sus discípulos. Muchas gracias, Padre, por habernos adelantado a los tiempos, porque esta palabra ahora está con nosotros, Señor, y nosotros la podemos ver, la podemos leer, la creemos en nuestro corazón, Señor. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Le pido, mi Dios, que por favor usted toque a cada uno de mis hermanos, a todos los que han escuchado esta prédica, Señor, a través de las redes sociales, a todo el que la escuche, Señor, para que puedan, Señor, también caminar con usted, Señor, orar como dice su palabra, servirle de corazón, Señor, que vayamos por el mundo, hagamos discípulos, que le hablemos a las personas de usted, Señor, que tratemos de sembrar esas semillas, Señor, que nosotros demos ese mensaje a otras personas para que ellas también crean, Señor, y que de esa forma, Señor, usted toque los corazones de las personas y que ellos puedan también ser salvos como nosotros, Señor, y caminar hacia ese supremo llamamiento. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por habernos hablado. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor.